Vamos a dar paso a la conferencia Proyecto Café Madrid Puerto Wilches a cargo del ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo, miembro destacado de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Antes de dar paso a esta conferencia, recordarles y comentarles que va a salir un nuevo código QR en las pantallas, que es una encuesta de satisfacción. Entonces les agradecemos que lo escaneen y la diligencia para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias. El ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo es ingeniero civil de la Universidad Nacional Colombia, fue profesor de las cátedras de ferrocarriles, topografía y construcción de vías en la Facultad de Minas de la misma universidad. También ha sido docente en la Universidad EAFIT, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en la especialización en vías de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Sin más preámbulos, pues los dejo en compañía del ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias por esta invitación a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y a la Universidad Industrial de Santander por venir aquí. Y en segundo lugar, quiero felicitar a mis dos antecesores, José Ricaurte y Nicolás, por las excelentes conferencias que nos dieron, de dos proyectos que avanzan ya como cosa real, la de Bogotá y esta conferencia que la debemos guardar porque es un compromiso que hizo la Planeación Nacional para todos nosotros. Yo quiero con este tema hacer como un recuento histórico y en las situaciones muy simples. Al terminar la construcción del Metro de Medellín, donde fui interventor de la parte técnica desde 1985 hasta el 2000, incluyendo la parte ambiental y el urbanismo alrededor de las estaciones, y después en el diseño de la extensión del sur, desde Itagüí hasta La Estrella. Eso fue una obra de ingenieros colombianos todo. Y resulta que después de que terminé eso, quedamos muy contentos con todo lo de ferrocarriles y se estaba iniciando lo de Fenoco, que por ahí en el año 2000, y lo del sur. Entonces monté una cátedra a través de mi universidad, la Facultad de Minas, y me aceptaron tener una cátedra de ferrocarriles que extendía la universidad, la Escuela de Ingeniería, EAFIT, y tuve la oportunidad de venir entre el año 2000 y 2010 a dictar en la UPB una cátedra de posgrado del tema construcción, y ahí estuvimos, incluimos el tema de ferrocarriles y también el de aeropuertos, porque querían cómo se había construido el aeropuerto de Medellín, al cual también estuve como interventor entre el año 80 y el 85. Ahora, para esto, no, perdón. Para esto traigo, a ver, con este vas adelante y con este atrás. Listo. Sí, ya, el puntero. ¿Dónde estamos? Miren este mapa. Si uno ve lo que es, digamos, todo lo que es Estados Unidos, lo que es Europa, lo que es la India, lo que es China, lo que es Japón, todo eso tiene ferrocarriles en Argentina y Brasil. Y la zona tórrida de nosotros está en blanco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Malas administraciones, no creemos en el sistema férreo, no lo impulsamos, no tenemos carga para ferrocarriles, no tenemos personal, usuarios para la carga, no hemos estructurado proyectos de ferrocarriles bien estructurados,
conocemos la geología, nos da miedo construir. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que nos llama la atención. Miren que Estados Unidos tiene 300.000 kilómetros y en años 1979 estaba quebrado los ferrocarriles de Estados Unidos. Le inyectaron 800.000 millones de dólares a partir de 1980 y hoy es la potencia en ferrocarriles. Y lo mismo México. México tiene 20.000 y se unió recientemente con Estados Unidos y Canadá y tiene 6, 7 pasos entre México y Estados Unidos ferroviarios. Brasil está tomando mucha fuerza en los ferrocarriles. Lo mismo Argentina, con sus problemas, está. ¿Y nosotros qué pasa? Eso nos tiene muy preocupados a todos. Yo escogí, digamos, los 15 primeros países que manejan desde Estados Unidos con 300.000 kilómetros hasta los de 20.000, que son los 15 primeros, pero Colombia está de 72, con 2.000 kilómetros, que incluye el Cerrejón y Jagua y Birico, que es un transporte ferro muy competente en el mundo, pero es particular y exclusivo para carbón. Si uno busca ferrocarriles en Sudamérica, sale Colombia con 60 millones de toneladas, pero ¿cómo así? Todo carbón y en particulares, pero que sean públicos y que sea para los productos regionales, no existe en Colombia. Aquí están gráficamente lo que significa cada país y en su tamaño. Esta me preocupa mucho porque en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los transportes de carretera, ferrocarril y fluviales estaban aportando el 33% cada uno. Era un transporte equilibrado, pero resulta que 10 años después los ferrocarriles empezaron a caer, el río Magdalena se fue a pique por la cantidad de sedimentos y por las malas administraciones, y mire cómo cogió el carretero, las llantas. Resulta que los ferrocarriles fueron creados 100 años antes de conocer un automóvil y 100 años antes de conocer el primer avión de los hermanos Wright. O sea que el mundo se manejó con ferrocarriles, Inglaterra, Estados Unidos, la competencia del primer tren entre Londres y Liverpool contra un caballo, y que si le ganaba el tren al caballo, se imponía el tren. La primera vez no le pudo ganar y la segunda le ganó y le ganará toda la vida. Y entonces, mire cómo los carreteros se impusieron después de la Segunda Guerra Mundial a punta de motores a gasolina, y Estados Unidos propició mucho todo ese desbarajuste que se ve aquí. Y lo triste es que estamos en el 95 en esto y pongamos aquí 2023 y es lo mismo. Santander tiene o tuvo un ferrocarril muy importante de Puerto Wilches a Bucaramanga. La historia fue que en 1872 un ingeniero naviero, Francisco Javier Cisneros, vino a Colombia buscando apoyo para la guerra de liberación en Cuba, y vino y aquí no encontró mucha ayuda, pero se dio cuenta que el río Magdalena cortaba a Colombia de sur a norte, y entonces se ingenió que si unía los centros de producción de ese entonces, que era Bucaramanga, lo unía con el río, a Puerto Wilches, cogió a Medellín, en el año 74 empezó a unirlo a Puerto Berrío, fue a Bogotá y lo unió con Dorada y posteriormente se unió por Honda. Pero él buscaba que esos 3 puertos cargaran la carga a sus barcos y así podía sacar desde Dorada a Honda por todo el río Magdalena, aportando la carga de estos centros. Y así florecieron los ferrocarriles. Hasta 1951 fueron, digamos,
ferrocarriles regionales, el de Cúcuta, de Bucaramanga, el de Antioquia, el de Caldas, todos tenían ferrocarriles regionales. Y en el año 71, y ya cuando Rojas Pinilla, que era ingeniero también, un buen ingeniero y un buen militar, y un buen gobernante, para que sepan, hizo muchas obras hizo él, entre ellas ordenó el ferrocarril del Magdalena, que se empezó a construir, se diseñó en la época de él y se construyó, terminó a fines del 62. Cuando yo terminaba ingeniería, vimos la construcción de ese ferrocarril y la venta de nuestro ferrocarril. Yo me opuse mucho como estudiante y con un grupo, pero no se pudo, y desde eso fueron ferrocarriles nacionales. Empezó en el 60 a funcionar muy bien y ya se unieron todas estas ciudades se unieron al ferrocarril central. Puerto Berrío importante, Barranca Bermeja importante, Puerto Wilches, Dorada, y así creció esto, hasta la crisis de los ferrocarriles, por a fines del 80, y se creó ferrovías, o sea, se separó la rueda del riel. El riel lo cogió sistema STF, Sistema de Transporte Férreo, y la rueda lo cogió Ferrovías. Ferrovías murió en el 2004. Y entonces toda esa historia de los ferrocarriles es muy triste. Por eso felicité a Nicolás, porque ya hoy encontré un programa encontramos un programa que lo debemos bregar a que se cumpla. El ferrocarril del norte fue otro que existió. Desde Bogotá se iba por Barbosa, llegaba a Buenaventura, Puerto Wilches. En ese entonces, Bucaramanga. Entonces, ese ferrocarril se empezó a construir hasta un sitio como es San José, no recuerdo, pero en 1951 se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Porque se iba a hacer el ferrocarril central, precisamente. O sea que ya tenían... Ahora, el ferrocarril planteó una vía de comunicación y el ferrocarril inicialmente desde 1876 por el sistema de concesión y posteriormente se adjudicó al público. En 1951 el Estado suspendió cuando se hablaba ya de otros términos. ¿Qué pasa? Hay una cronología aquí muy curiosa. En 1879 se decreta el proyecto de Bucaramanga hasta el río Magdalena. En el 1883 se tenían los primeros 18 kilómetros. En 1905 allá hubo una suspensión horrorosa debido a las guerras. Entre el 83 y el 1900 se presentaron como 3 guerras, incluyendo la de los 1000 días, que fueron 3 años. Y entonces ahí se ve que en 1905 se inicia oficialmente otra vez debido a los fracasos de los contratos por las guerras. En 1910 tenían 20 kilómetros y en 1923 se terminó solamente Café Madrid, que duró hasta el año 90, creo que hubo tren. Yo vine desde Medellín a un congreso aquí en Bucaramanga y nos vinimos en tren. Vinimos por ahí 20 o 30 personas de Integral, donde trabajaba, y nos vinimos en tren. Y salimos a las 4 de la tarde de Medellín, llegamos aquí a las 6 de la mañana, pero pasamos toda la noche jugando y tomando unos aguarditicos, pero un viaje que recuerdo hasta Café Madrid. Hay otras estaciones. El gobierno nacional estableció que todas las antiguas estaciones del tren fueran aclaradas monumento nacional. ¿Qué ha pasado? Miren cómo está hoy Estación Sabana. Estas son fotografías del 2001 y 2003, cuando di la cátedra de ferrocarriles aquí. Estas fotografías son de los informes de algunos estudiantes. Este era en ese entonces que hicimos el recorrido, y aquí me encontré con 2 alumnos, que me dio mucha alegría que están aquí, 2 alumnos míos del 2001, figúrese. Y entonces esa fue la fotografía que tomamos en ese entonces, Estación Sabana de Torres. Ahora había como un parquecito,
estaba la estación Gómez, tan importante que era, y vea, ahí están los ripio del acero, la estación Providencia, la Conchal, está Café Madrid en el 2001 y está el Café Madrid en el 2023 restaurada. Están algunas estaciones, pero desafortunadamente todas están invadidas, con ganado, todas están perdidas. Todo eso fue en el 2001, no sé cómo están ahora. Los viaductos, en ese entonces, a lo largo del corredor férreo que se encuentra inactivo, existen puentes o viaductos que presentan problemas de estabilidad. Ahí podemos ver los puentes, el puente sobre el río Lebrija en el kilómetro 97 y el puente sobre la Honda, kilómetro 99 más 800. Así está eso. Miren esos viaductos en esa época. Y ahora creo que los utilizan para entrar a fincas. Viaductos que fueron construidos con todo el rigor técnico y creo que no se han caído, porque los nuevos están cayendo, qué cosa tan rara, ¿no? Y estos son los abuelos de esos construidos hace 80 años o 100 y vea cómo están. O sea que eso nos pone a pensar. Esta es una lista de los viaductos que están determinados con sus longitudes y tenemos mínimo 844 metros de casi 1 kilómetro de viaductos. Eso vale la pena tenerlo en cuenta. En túneles, esos túneles de los que se presentan el kilómetro 95 hasta se podía pasar en ese entonces, pero había muchas aguas subterráneas y estaban muy mal mantenidas, pero ahí están. Aquí hay unos, esto es el del kilómetro 113 y el del 105, que es una tristeza ver que no sé si está siquiera para turismo. Estos túneles del kilómetro 68 más 100, 98 más 200, son puentes, túneles y viaductos que, viéndolo bien, es el sistema moderno. O sea que esto tiene casi 100 años y eso Alejandro López, Cisneros y todos esos ingenieros tenían el concepto muy claro de túneles y viaductos. Y ahora nosotros estamos haciendo túneles viales el doble o el triple de anchos. Este túnel tiene 4 metros nomás y era para una vía. Con 10 metros pasan 2 vías férreas. O sea que el metro de Medellín en el viaducto tiene 9,50 y se cruzan los dos con 50 centímetros de diferencia y tiene 2 andenes para uno salir ahí. O sea que el impacto ambiental que tienen los ferrocarriles no es tan grande como lo es estas 4G, que están, digamos, destruyendo mucha vegetación y unos taludes. Nosotros estamos asustados porque todavía siguen cortando mucho, teniendo la opción de túneles y viaductos. En el río Lebrija están todavía la vía, están los puentes y ya en vía férrea, digamos, el río Lebrija ha hecho mucho daño a la antigua ferrocarril. Esta es la vía férrea que observan algunos elementos de la estructura. En ese entonces estaban desmontando esa vía, o sea, a principios para usarla para vender parcelaciones y entrar a finca. Eso quiero decir que eso no caduca. El ferrocarril puede tener 30 metros mínimo de ancho y más, porque el ferrocarril compraba mucha tierra para pagarle, a Cisneros le pagaron con mucha tierra y a esos grandes constructores le pagaban con tierra, las concesiones eran pagándole así. Pero mire cómo estaba en ese entonces. Miren, ahí están las huellas de los carros que estaban entrando y repito, 2001, 2003.
En ese entonces, estos muchachos que presentaron los trabajos de final del curso, presentaban, digamos, secciones típicas en corte, pero de una sola vía, porque se pensaba era rehabilitar esa zona. Y aquí secciones en lleno, con todos los elementos y dimensionamientos, con las cunetas y con todo como para iniciar un estudio. Ahí está, se llegó a hacer presupuestos. Ellos hicieron un presupuesto para las vías, solamente vías, con muy poquito, sin túneles, sin viaductos, sino la sola vía, y daba en ese entonces, en el 2001, un costo ferroviario de casi $1.000.000 por kilómetro. Hoy está entre 3 y 4 millones por kilómetro. O sea que en 23 años, 24 años, se ha cuadruplicado, triplicado, cuadruplicado esos valores. Ahora vamos a hacer un análisis de un posible ferrocarril regional como un ejercicio, porque antes de entrar a la estructuración, Santander está en una ubicación muy estratégica, está relativamente cerca del Atlántico, cerca de Venezuela en ese entonces. Tenía ferrocarril del Cúcuta, tenía un ferrocarril o una línea férrea que iba hasta el lago Maracaibo y sacaban petróleo y carbón para el Golfo de Maracaibo. O sea que en ese entonces Cúcuta era importantísimo y fue rico desde ese punto de vista de transporte. Ahora, Santander tiene el río de Magdalena, donde está la riqueza de todo el petróleo y los cultivos, y está unido al ferrocarril central, y tiene puerto fluvial. En la cordillera tiene mucha minería, como el oro de California y agroindustria, y está muy cerca de los llanos orientales, que en carreteras futuras podría uno unirse a esta riqueza de los llanos, que es prácticamente la mitad de Colombia, y donde está la gran riqueza no descubierta todavía. Entonces, analicemos rápidamente los habitantes. Miren cómo ha crecido de 400.000 al año 2020, esto era en el año de 1912, ahí va como está ahora, 2.300.000 en el 2023, cuando el área metropolitana de Bucaramanga, que lo forman Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, maneja cerca de 1.300.000 habitantes y que está a una altura de 960 metros más o menos. Y miramos el PIB nacional, pero por departamentos, vemos que el PIB nacional estaba en 1.000 millones, ahí hablemos de 1.000.000, el número de Bogotá es 260.000, Antioquia 149.000, Valle 100.000 y después sigue Santander. Es que Santander está de cuarto en Colombia y después sigue Cundinamarca y todo, y mire que ya el 10º es Tolima con 21 en el PIB, o sea que claro que la riqueza de Santander está muy aquí al sur oriente. Si vemos los productos, pues, nadie niega la riqueza de la minería del petróleo, pero tiene carbón, tiene oro y tiene una arena silícea que sirve para el vidrio y lo explotan mucho, esa arena silícea de Santander. Tiene los productos industriales, su tabaco, tiene su palma africana, tiene cacao, tiene yuca y tiene productos. Y más estos agroindustriales, desde el famoso cabrito, pasando por toda la parte de abejas hasta de conejos, y los huevos y gallinas son famosos. Entonces uno pregunta, esto de carga, ¿cómo podemos aumentar industria para obtener valores de la carga y entusiasmar a la gente para que utilice de esos 3 millones, hombre, el 1% que utilice un tren? Y ahí la industria de Bucaramanga tiene más de 6.000 empresas o 10.000 empresas.
Barrancabermeja tiene 105, Florida 32, eso es lo que figura en las memorias. Entonces, estas empresas las tenemos que hacer grandes para poder justificar. Y hay un caso particular de Sabana de Torres que yo lo conocí algún día, hace muchos años, en esta parte, y es una riqueza en petróleo, en esa arena, en banano en esa época, y en la palma africana. O sea que estos dos productos pueden incrementarse notoriamente para subir aquí a la cordillera o bajar. Mire, un ejemplo de Centroamérica, que lo conocimos alguna vez, era para ponerlo esto en turbo también. Hablando con el gobernador pasado, yo le propuse un túnel, un ferrocarril que en el Congreso de Ferrocarriles lo expuse, que era unir Turbo con Murrí, Murrí a la izquierda coger Cupica, bajar al Pacífico y de Murrí entrar a Bolombolo. Era una estrella y teníamos el canal interoceánico, pero unido al sistema de nosotros. Eso se presentó y la Sociedad Colombiana de Ingenieros me publicó ese artículo. O sea que tengo el honor de meterme a esa revista con ese artículo. Y esto, miren lo que hacen allá, utilizando ferrocarril. Para este ferrocarril, posible ferrocarril, se necesita vías, se necesita túneles, se necesita puente y necesita el puerto. Esas 4 horas se deben analizar, documentación básica para la planeación y para la estructuración. En términos generales, era la vía necesita ingeniería civil, mecánica, eléctrica, electrónica, pensar en especificaciones técnicas, señalización, comunicaciones, electrificación, pasos a niveles, todo lo que necesita, edificios, talleres, material rodante, todo eso entra dentro de esta ingeniería. Y también una recopilación de documentos actualizados, modernos, donde hablan de los planes de desarrollo de las áreas en estudio, de la industria, de lo industrial, de lo agrario y de la comunidad, estudios científicos, técnicos, económicos, sociales, todos relacionados con la futura línea, son fundamentales para la viabilidad. Y disposiciones oficiales, particulares, regionales, con la ocupación del suelo, impacto ambiental, contaminación, agresión al paisaje y medio ambiente, para poder obtener las licencias ambientales que están dificilísimos, como nos contaba José Ricardo Larrea, que está a puertas de salir a la licencia definitiva de su ferrocarril. Ahora, para un diseño, pues recordemos que necesitamos planos de áreas con drones, áreas muy claras ya, porque ha pasado la deforestación, porque ha habido derrumbes y todos esos planos del Instituto Agustín Codazzi actualizado, del Instituto Geológico y Minero, planos geográficos, fluviales, cultivos, mapas viales que nos mostramos ahora con Nicolás, estudios hidrogeológicos. Todo eso necesitamos y para buscar el beneficio-costo. Es que si no buscamos todo aquello, no podemos llegar a esa famosa fórmula que dice que el análisis que orienta, es el análisis que orienta hacia la decisión de realizar el proyecto, que su ejecución constituye una acción económica que aporta niveles de rentabilidad y financiación a largo plazo. Y ese es el análisis beneficio-costo, que es un arte por la dificultad en evaluar los costos sociales y ventajas no monetarias, que son altos. Pero ese beneficio hay que buscarlo. Ahora, las consideraciones de desarrollo y de cultivos se debe entrar a un estudio económico, es la determinación de la rentabilidad para definir la utilidad. Sin utilidad no hay tren. Eso es cualquier consorcio surcoreano o americano, que son los
que manejan ahora los ferrocarriles de carga, lo que se fijan es en eso. Ellos no se fijan en la geología, ni en traer rieles, ellos los tienen. En estos congresos internacionales uno le pregunta a esos y le dice, no, dígame cuántas locomotoras tiene. ¿Quiere? Yo se las doy ya. Deme el contrato, eso sí, una concesión de 40 años o 50. Ahí es donde lo ponen a uno a pensar. Pero tenemos que tener, sobre todo, el área de influencia, la demanda, la oferta, todo, y tener la parte social y económica, el Producto Interno Bruto, niveles de desempleo o de empleo, desarrollo urbano, turismo, parque automotor. Y las variables de esta vía son entre Puerto Wilches y Bucaramanga, es bajar una cota de 750 metros más o menos, que en una longitud de montaña de 50 kilómetros da una pendiente de 1,5. Y otras variables, como las variables técnicas, es decir, definir el ancho de la trocha, digamos, la trocha internacional de 1,43,5 para la rural y urbana, el número de vías, una o dos, el sistema de tracción, inicialmente diésel, mientras que se va implantando el eléctrico, con voltios, con 1500 voltios de corriente directa, como es el metro de Medellín. Entonces usted va con locomotoras híbridas que tienen diésel y eléctrico, y a medida que va avanzando la línea eléctrica, él cambia su energía. Y así puede seguir en la velocidad de 80 kilómetros por hora, puede ser de 60 en topografía y 50 en la parte difícil. Y tener radios mínimos para 80 kilómetros de 300 metros, cuando el ferrocarril puede tener ahora 70 o 60 metros. O sea que la línea actual no sirve, hay que cambiarla toda, dejarla rectas y modificar grandes curvas. Y ahí se sigue un montón de propuestas, pero hay que revisarlas y eso es lo que lleva a una estructuración. Hay que un ejemplo particular, por ejemplo, un ejercicio casi que uno hace rápidamente, y es esto, digamos que un presupuesto tentativo en millones de dólares para la vía, para 140 kilómetros de vía, que son 120 más otros 20 para los cambiavías y los switches y en las estaciones para cambio de trenes a 2.500.000. Ahora, 4 puentes o varios puentes son unos 10 millones de dólares. Para los túneles, mejorar y reforzarlos, otros 20, unas estaciones y talleres 100 millones, e imprevistos de eso a 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que podrían, ahora vemos una fórmula, los equipos, digamos 8 locomotoras podrían ser las 8 locomotoras y unos 200 vagones para todo tipo de carga, plataformas, vagones, a 600.000 dólares, eso cuesta el total imprevisto, estos 200. Entonces uno estaría hablando de una margen de un total del proyecto de 800 millones de dólares. ¿Cómo se recuperarían? Teóricamente, es en 20 años, transportando 5 millones de toneladas al año, serían 100, o sea que aquí esto se podría bajar hasta $8 por tonelada, que es un tope alto, pues ya más de eso ya compite muy difícilmente con carros o con otros sistemas, pero hay que mantener esto. Y si uno dice que un costo del transporte para 140 kilómetros podría ser esto en centavos, digo por 140, da 6 centavos de dólar por kilómetro tonelada. Eso está entre los márgenes, pero hay países donde esto lo rebajan muchísimo. En los Estados Unidos están montando las tractomulas en plataformas de trenes para ir del oriente al occidente, montan su tractomula porque prefieren pagarle al tren que el desgaste de todo su gasolina y llantas. O sea que eso muestra que el ferrocarril, un buen ferrocarril, es espectacular. Ahora muestran aquí
que si un préstamo de 600 millones de dólares al 6% anual en 40 años, la cuota da 40 millones de dólares por año, que si se divide por 5 toneladas al año, da 8 dólares por tonelada, que es muy igual a esto. O sea que un préstamo ya de 800 ya da mucho más valor de esto. Y eso es poniendo la fórmula sencillita esta, la que uno pone para buscar cuotas de proyectos, pero lo lleva a uno eso. Ahora, para una ocupación de una capacidad de transporte de 5 millones de toneladas por año, además se compara aquí la de 1 a 4, con una velocidad máxima de 80 kilómetros, con contenedores de 50 o cerca de 50, 40, como lo puso ahora Nicolás, y para unos vagones, daría trenes, 4 trenes, daría 50 por 50, daría 2.500 por viaje, porque las plataformas venían de 50, o sea que harían 2 viajes redondos para buscar la carga, porque la carga tiene que llegar a tener esto. Mire que con 6 millones de toneladas se bajaría a 5,6 centavos por dólar, pero si la carga no es, sino de 4, de 2 o de 1, esto sube mucho, ya la tarifa de dólares por tonelada se va muy alto. Y allá está la de los carros. Esta es lo que encontré de los carros. Los carros, aquí hay una de Bucaramanga, 97.000, pero va a la costa. 97.000 pesos por tonelada para ese tramo. Entonces uno ve que todo está por orden para esas distancias. O sea que ahí busquen las distancias. Ahora, como unas conclusiones rápidas, eran el costo total de 800 millones de dólares para 8 dólares por tonelada requiere que durante 20 años sean 5 millones. Si no se logra ese volumen, el ferrocarril puede no ser factible, porque un ferrocarril es para carga. Vea, yendo uno al Cerrejón, ve uno pasar dos locomotoras con un solo operador y lleva 100 vagones de 100 toneladas cada uno. Son 10.000 toneladas en un tren y es bajando del Cerrejón hacia Puerto Colombia o a Bahía Colombia. Allá, y entonces uno dice, pero 10.000 toneladas con dos locomotoras y va uno a Jagua y Virico y ve uno ya son de 60, 80 toneladas y otros 80 vagones con uno o dos locomotoras. Y esas 10.000 toneladas en carros de 10 toneladas serían 1.000 camiones, 1.000 conductores, todos caminando y cuadrándose donde sea. Acuérdense que el ferrocarril es un sistema guiado que tiene un ancho de 4 metros y no más, es guiado, no tiene cabrilla y van todos los pegaditos. En cambio los camiones van ocupando unas vías muy anchas y muchas personas. Igualmente, el objetivo principal es el estudio económico de un proyecto, es la determinación de la rentabilidad para definir su viabilidad. Las concesiones miran eso nomás, las concesiones no miran lo que llevar rieles ni colocarlos, sino cuánto es la rentabilidad. Sin carga segura y constante no es posible hacer estudios definitivos. Por eso hay que reindustrializar áreas como Bucaramanga, Medellín y otros centros de consumo y productividad para aumentar volúmenes reales de carga. Hay que industrializar este país. Por eso fallaron los ferrocarriles, porque los camiones que llegaron 100 años después y que el ferrocarril, mi padre fue ingeniero civil y le tocó trabajar una carretera que es Urrao, Betulia,
a la estación de Tarso para una carretera para unir toda la riqueza que había en el Penderisco, en Urrao, que eso es hermoso, para unirlo al ferrocarril. Él primero trabajó en el ferrocarril del sur y después lo pusieron a que construía carreteras para alimentar el ferrocarril. Y por el año 1930, cuando él terminó. Entonces uno dice, esas carreteras se convirtieron después en el enemigo del ferrocarril, porque los carreteros y los conductores de ellos y sus empresarios son muy, digamos, opuestos a los ferrocarriles. Y en el Congreso ve uno que se lo ponen al ferrocarril, pero porque están manejados, yo digo que por un sindicato de transporte de llanta increíble que hay en Colombia. Y Colombia se llenó de tractomulas. A uno consigue una tractomula llamando, y ahí le mandan 3, están sin carga y están listos a pelear otra vez lo de la gasolina y otros paros y los ferrocarriles. Yo veía ese paro y el derrumbe allá en la carretera del Llano y le decía yo a mi señora, ya, oye, qué bueno tener un ferrocarril con una trocha, la mitad de eso, con unos túneles para unir con los llanos orientales. Pero es que se cerró Buenaventura y tampoco. Entonces todo lo que se cierra, el ferrocarril no existe para los gobiernos. A Nicolás lo felicité porque abrió los ojos y eso es importante. Ahora hago un comentario. El ferrocarril debe unir puertos marítimos o fluviales con minas. Ese es el primero. En el Perú, uno lo llama allá al tren y le dice, este tren llega directamente al barco y se va a la mina. Entonces ya dice aquí, en el siglo XX fueron hechos con caprichos e intereses políticos y no contaban con tener suficientes volúmenes de carga. Hay otro concepto de que los ferrocarriles de carga tienen que pasar por los grandes centros metropolitanos y por los centros de producción y áreas de consumo. Miren, este fue un dato que me cogí en esta semana, que están cambiando las turbinas, hacer menores turbinas de motores de gas y turbinas de gas, porque no hay industrias grandes que puedan consumir eso. O sea, ya no hay industria. Medellín es la ciudad industrial. Ya uno ya no está Simesa, no está Peldar, ya Colter se fue. Todas esas industrias se fueron. Entonces ya no es industrial. Y yo quiero dar un comentario cuando el presidente Petro dijo que iba a hacer un ferrocarril de Buenaventura, un ferrocarril elevado de Buenaventura a Barranquilla. Muchos se rieron y le sacaban caricaturas y todo. Y yo me quedé pensando, él dijo eso porque no sabía decirlo. Pero si yo tomo esa distancia y esos 2 centros y la aterrizo de forma ingenieril, se tiene que hacer eso. ¿Por dónde? Por donde los ingenieros digamos. O sea, ni elevado cuando se requiera, en túneles cuando se requiera, pero unir Buenaventura con Barranquilla es necesario. Y hoy lo vi, hace media hora lo vi ahí puesto. Y yo propongo, cuando pase por Bolombolo, con un túnel de 40 kilómetros para pasar la cordillera occidental, sin necesidad de subir a la cordillera occidental, llegar a Cupica. Y ahí queda el canal interoceánico unidos a ese tren de Petro, que la filosofía es eso, unámoslo, pero por donde llegamos nosotros. Ya para terminar, quiero decir que estos proyectos requieren, primero, requieren de una social y de educación. Eso es lo que primero. De ahí pasar al servicio público. Las regiones, como el Chocó, como todos los que necesitan cerrar un aspecto social y de educación. Luego, servicios públicos, donde tengan acueductos, alcantarizados, donde los caños de aguas negras se entierren.
luego una estructura del agua para hacer el banano. El banano es sol y agua. Ese es el negocio que hace el sol para los bananos. Y con eso se crea la confianza. Una vez que tengamos confianza en el Chocó, con la parte indígena, podemos pasar por el Chocó, podemos pasar por muchas regiones. Ahí se hace la estructuración ambiental sostenible, se hace la estructuración técnica y económica, y de ahí una estructuración pública y legal, y logramos construir. No quiero ver más estos trenes que hay en Turbo, y aquí había abajo en Sabana de Torres, llevando todo por un cable con un motorcito. Queremos este tren, que es el tren de Panamá, de 77 kilómetros. Ese tren pasa en 1 hora del Atlántico al Pacífico. Son 77 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Y vean cómo están pasando, con doble contenedor, con plataformas bajas de 2 contenedores, paralelos al canal. O queremos transporte como cuando visité yo este transporte allá en los Juegos Olímpicos del 2008, probé eso. O sea que yo quiero decir esta frase, que siempre la digo en mis clases que dicto: solo aquellos que ven lo invisible hacen posible lo imposible. El ingeniero tiene que ver lo que los otros no ven para poder hacerlo posible. Eso es un mensaje. Ahora quiero mostrar también 2 mensajes que dejaron los estudiantes en esos trabajos. Decía uno que finalmente todos deberíamos hacer la siguiente reflexión: ¿acaso no vale la pena recuperar una obra que significa el sacrificio, la esperanza, la grandeza y lo que simboliza para un pueblo y una región pujante como la del departamento de Santander? Eso lo dijeron en el 2001. Y también en ese año hay otro que dijo: puede que al final las cosas se hayan dado de esta manera, pero también es cierto que cualquier entidad, por sólida que parezca, puede sucumbir ante la sucesión de malas administraciones, cuyo resultado puede ser acabar, destruir o terminar cualquier proyecto. Ambas son muy discientes. Y la reflexión personal que les dejo es: ¿por qué no hemos sido capaces de realizar los proyectos estratégicos en ciertas zonas de la nación? Muchas gracias.